Desde que era pequeño, siempre me han llamado la atención los pequeños animales que solía encontrarme en los paseos por el campo, como por ejemplo las ranas, los insectos y sobre todo el curiosísimo grupo de los reptiles, como son por ejemplo las lagartijas. Me gustaría en este vídeo hablaros sobre los reptiles que encontramos en la Comunidad Valenciana y también hablaros sobre los problemas que tienen ahora mismo. Para empezar, como os he dicho, aquí tenemos a las lagartijas. Yo creo que es el grupo más común de reptiles que tenemos en nuestra tierra. La especie que estáis viendo es la lagartija común o ibérica. Y en las zonas más forestales, una lagartija preciosa que también podemos encontrar es esta. Se llama lagartija colilarga. ¿Adivináis por qué? Sí, porque su cola puede ser más del doble de larga que su cuerpo. Aparte de la lagartija colilarga, que puede superar los 30 centímetros, también está esta pequeña lagartija cenicienta, que no suele superar los 15 centímetros. Y en comparación con estas pequeñas lagartijas, aquí tenemos el que para mí es uno no solo de los reptiles, sino de los animales más impresionantes que he visto, el lagarto bético. Antiguamente se le conocía como lagarto ocelado, pero los últimos estudios han demostrado que en nuestra comunidad hay dos tipos de lagartos. El que estáis viendo es el lagarto bético, también llamado lagarto ocelado de Sierra Nevada. Una auténtica preciosidad que puede llegar a superar, contando la cola, el metro de longitud. Pero no solamente hay lagartos y lagartijas. Uno de los grupos de reptiles que desgraciadamente suele tener peor fama es el de las serpientes. Aquí estáis viendo a una de las culebras más comunes de nuestra tierra, la culebra de herradura, totalmente inofensiva y amante del sol y del calor. Otra culebra abundante en nuestros campos es la preciosa culebra de escalera, también inofensiva, que recibe su nombre por el curioso dibujo como peldaños de escalera que tiene en el dorso. Esta es una joven culebra bastarda, muy pequeñita, pero que cuando sea adulta puede convertirse en una serpiente de más de 2 metros de longitud. En valenciano a esta serpiente se le llama serp verda, por el llamativo color verdoso precioso que luce en sus escamas. Pero hay más culebras. Algunas son muy discretas y difíciles de ver, porque salen al atardecer o al anochecer. Es el caso, por ejemplo, de esta preciosa culebra lisa meridional, que al igual que todas las culebras que os he enseñado, es también totalmente inofensiva. Algunas culebras son muy raras y dificilísimas de encontrar. Es el caso de esta preciosa culebra de cogulla, también inofensiva. Pero no solamente hay reptiles en nuestros campos, en nuestras huertas o en nuestros montes. En nuestros ríos, en los barrancos fluviales, en las zonas de pozas y de riachuelos, podemos encontrar también auténticas preciosidades entre los reptiles, que despiertan la simpatía en la mayoría de la gente. Os hablo de las tortugas, concretamente de las tortugas de agua que reciben el nombre de galápagos. El que estáis viendo aquí es el galápago leproso. Tiene un nombre un poquito feo, pero tiene una explicación. Es porque cuando se pone a tomar el sol, los restos de algas sucios que tienen su caparazón se secan y se caen. A pesar de su nombre, es un animal precioso y simpático. Pero también hay serpientes que habitan en nuestros ríos. Quizá sea la serpiente más común en nuestra región, la culebra de agua o viperina. Y también, para que veáis, es una culebra totalmente inofensiva. Pero así como la culebra viperina es común y fácil de encontrar, la que estáis viendo ahora es cada vez más rara, y es una lástima, porque es una preciosidad, como podéis observar. Se trata de la culebra de collar ibérica, un animal endémico de la península. En ninguna otra parte lo podríamos encontrar. Por la noche hay otros reptiles que aparecen. Son los conocidos como dragonets, dragoncillos. Su nombre sería las salamanquesas. Tenemos a la salamanquesa común que habéis visto antes y aquí a la preciosa salamanquesa rosada.
Pero aparte de estos beneficiosos animales devoradores de insectos, en la comunidad encontramos, aunque os parezca increíble, al camaleón común. A mí también me costó creer que en mi tierra podríamos encontrar un animal aparentemente tan raro y tan exótico como el camaleón. Pero en muchas zonas del interior de Valencia y de Alicante, el camaleón está presente, siendo uno de los animales más fascinantes y curiosos que podemos encontrar en nuestra fauna. Su capacidad para cambiar de color y su estrafalario aspecto ha bastado para cautivar la imaginación de la mayoría de la gente. Pero aunque pueda parecernos el camaleón el reptil más extraño y curioso de todos, para mí el más raro de los que he visto es este. Se trata de la culebrilla ciega, un rarísimo reptil con aspecto de lombriz, con unos ojos ciegos, vestigiales, que se mueve bajo tierra alimentándose de hormigas. Mucho más comunes de encontrar que la culebrilla ciega son las lagartijas, como la pequeña lagartija cenicienta o la abundante lagartija común o ibérica, que ahora, como todas las mañanas, está aseándose su rostro, limpiándose con su lengua. Pero para mí, el rey de los reptiles sigue siendo el lagarto ocelado. Antes hemos visto al lagarto bético, y es que, como he dicho, el lagarto ocelado, en realidad en la Comunidad Valenciana son dos especies. El lagarto ocelado es el que estáis viendo aquí. ¿Y cómo se distingue del lagarto bético? Muy sencillo. Las preciosas manchas azules que tienen los costados, en el lagarto ocelado, tienen borde negro, como podéis observar. Y en el lagarto bético, ese borde negro no está presente. Una curiosidad. Aquí tenéis a otro reptil llamativo como pocos. Se trata del simpático eslizón ibérico. La primera vez que lo vi, me pareció una lagartija gorda de pequeñas patas. Y es que esas pequeñísimas patas que tiene el eslizón no las usa, son como vestigiales, ya que, como vais a ver, este animal se desplaza deslizándose como un pez por el suelo. Una auténtica curiosidad y preciosidad de reptil, el simpático eslizón ibérico. Me gustaría presentaros ahora al que para mí es el reptil más impresionante de los que tenemos, pero también, por desgracia, es el más raro y el más amenazado. Para poder conocerlo, tenemos que adentrarnos en lo más profundo de las escarpadas montañas que hay en la Comunidad Valenciana. Este es el hogar de animales tan emblemáticos como la cabra montés, equilibrista de nuestras muelas, barrancos y cortados rocosos. Aquí, las cabras montesas, tanto las hembras de pequeños cuernos como los grandes machos monteses con su impresionante cornamenta, habitan con este reptil que encuentra uno de sus últimos refugios en lo más profundo de los valles de estas montañas de la Comunidad. Y aquí lo tenéis. Se trata de la legendaria víbora hocicuda. Es la única especie de serpiente cuyo veneno puede ser muy doloroso para el ser humano, aunque muy raramente podría poner en riesgo la vida. La víbora hocicuda es un animal muy tranquilo y esquivo que apenas se mueve de su pequeño territorio. Se alimenta de roedores, siendo una extraordinaria controladora en la población de estos mamíferos. Es un animal que nunca va a atacar de manera intencionada y que siempre va a huir de nuestra presencia. Solamente si se la molesta, quizá podría defenderse. Por desgracia, la víbora hocicuda está hoy en día al borde del exterminio. Y tras conocer a la víbora hocicuda, me gustaría presentaros al reptil que yo creo que despierta mayor simpatía, habitante de las zonas de dunas próximas a marjales litorales. Se trata de la simpática y entrañable tortuga mediterránea, que se mueve lenta pero segura entre los matorrales de las zonas próximas al mar. Esta tortuga, alimentándose de pequeños animales, de frutos y de vegetales, la podemos encontrar en la Comunidad Valenciana
y es un animal que ha sufrido mucho la persecución del ser humano, ya que se le ha capturado muchas veces para tenerla como mascota. Desde aquí mandar el mensaje de que todos los reptiles, incluyendo las tortugas mediterráneas, deben ser respetados en su medio natural. En cualquier caso, de todas las amenazas que tienen los reptiles en nuestra tierra, la que a mí más me ha llamado la atención es la siguiente, la que recibe el nombre de efecto trampa. Se trata de antiguas estructuras destinadas para el almacenamiento de agua o para el riego, como balsas, pozos o aljibes, pero que han quedado abandonadas y en desuso. Lo que ocurre es muy sencillo. Todo animal que cae dentro, movido por el hambre, la sed, la reproducción o por otros factores, ya no vuelve a salir. Esa balsa se convierte en su tumba. Animales tan representativos como la culebra bastarda o como la culebra de escalera caen por cientos en estos efectos trampa, e incluso la ágil culebra de herradura, que es una hábil trepadora, también es una víctima, así como los grandes y preciosos lagartos béticos, y no solo reptiles, anfibios como el simpático sapo corredor o la rana común se suma a la lista de miles de víctimas de los efectos trampa. Afortunadamente, un grupo de biólogos y naturalistas, amantes de la naturaleza y especialmente de los anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana, han creado una asociación llamada Asociación Herpetológica Timón, que entre algunas de sus misiones tienen la de rescatar a todos los animales que caigan en estos efectos trampa, como nos va a explicar el herpetólogo Rubén Sánchez. Esto es una culebra de herradura, el nombre de la especie es Hemorrhois hippocrepis, y es una de las más típicas de las zonas secas de Alicante. En este caso es una especie que cae mucho en este tipo de trampas porque es una especie muy trepadora, que se vale mucho de las ruinas que ha dejado el ser humano y por lo tanto se ven condenadas a morir en este tipo de trampas de caída. Esto no es un caso aislado, generalmente encontramos muchos ejemplares de esta especie y de otras muchas especies en trampas así, y esto realmente, visto desde un nivel global, es un desastre ambiental porque todos los años se pierden miles de individuos dentro de la provincia. Quieras o no, son animales depredadores, ejercen un buen control sobre las plagas, en este caso es herpetófaga, es un reptil sauriófago, pero bueno, forma parte de cualquier equilibrio natural, forma parte de la cadena trófica y la muerte masiva de ejemplares es algo completamente negativo para la naturaleza. Afortunadamente, no son solamente reptiles los animales que rescata la Asociación Herpetológica Timón. El herpetólogo Miguel Alonso, experto rescatador de animales, nos lo explica. Hoy hemos venido a hacer rescates y hemos encontrado estos dos anfibios, que son de los primeros que han salido: sapo corredor, Epidalea calamita y Profilas pereche. Estos animales son de los principales anfibios que pagan las consecuencias de los efectos trampa, como balsas o pozos, llegando a morir miles de animales cada año atrapados, incluso perdiendo puestas enteras de reproducción. Y pueden verse muchísimos en muchas balsas muertos, porque al secarse se quedan sin agua, se quedan sin sustrato y acaban falleciendo ahí por sequedad. Los anfibios son los animales que están condenados a desaparecer, a no ser que el ser humano haga algo, ya que entre el calentamiento y los efectos, cada vez las muertes son más masivas. Gracias a la labor de los rescatadores, este sapo tiene una nueva oportunidad para vivir, pero son muchos los animales que perecen en estos efectos trampa. Por un lado, son muertes que se podrían evitar con medidas preventivas tan sencillas como la construcción de algunas rampas de salidas, aunque sea a base de piedras y ramas, que permita que los animales escapen, aunque a veces los efectos tienen elementos que no permiten que los animales sobrevivan, como nos va a explicar el paleoherpetólogo y miembro de la Asociación Timón, Josep Bisbal. La mortalitat que porta associada un efecte trampa dins del grup dels amfibis rèptils normalment es sol resumir en 4 tipus diferents. El primer d'ells és si aquestes estructures que serveixen per a emmagatzemar aigua encara mantenen aigua, el que sol passar és que si cau un amfibi o un rèptil dins acaba morint ofegat, tant siga rèptil com especialment si és amfibi. Per què matís això?
perquè els amfibis, erròniament es sol pensar popularment que són capaços de sobreviure perfectament en un ambient plenament aquàtic, quan no és així. A excepció de molt poques espècies, i estem parlant bàsicament de la granota comuna, Pelophylax perezi, i la resta d'amfibis, són molt més terrestres del que solem pensar i no són animals que puguen sobreviure plenament dins d'ambient aquàtic en qualsevol moment. Això afecta especialment a animals que trobem caiguts, gripaus, alguns tipus de gripauet, el gripauet paridor, el gripauet puntejat. Tots els animals realment no són capaços de sobreviure tot el temps en un ambient aquàtic i acaben morint ofegats, si no tenen una estructura sobre la que refugiarse que estiga sobre la superficie del agua. Y así, los efectos trampa se siguen cobrando la vida de miles y miles de animales cada año. Un efecto trampa hace que un precioso sapo corredor se convierta en esto, en una fría, triste y vacía carcasa sin vida. A veces incluso no mueren solos. Una preciosa culebra de escalera, atrapada en un efecto trampa, morirá sufriendo de hambre hasta convertirse en esto, en una triste carroña, pobre recuerdo del animal que fue. E incluso la ágil culebra de herradura, que podríamos pensar que puede subir trepando por las paredes de un efecto trampa, muchas veces no tiene escapatoria, y también se convierte en un frío cadáver. Ni siquiera los lagartos béticos están a salvo de estos efectos trampa. Además, he notado que muchas veces en un mismo efecto aparecen acumulados decenas de cadáveres, de lagartos y de serpientes. ¿Por qué se concentran a veces estos animales en estos efectos trampa en tanto número? Josep Bisbal nos lo explica. El que tinc a les meves mans és un individu adult, un mascle adult de serp verda o serp bastarda amb el Polomos pesulanus d'1,70 m, que va ser recuperat per membres de l'Associació Herpetològica Timon a una cisterna coberta al municipi d'Elx. Concretament aquest és un individu, sabem que és mascle perquè encara conserva la coloració i fins i tot té momificats semipenes, i junt amb ell vam poder recuperar un altre mascle d'una mida molt semblant i una altra femella també d'una mida pràcticament equiparable en una cisterna repetisco coberta. L'estat de conservació és relativament bo per les bones circumstàncies de temperatura i de falta d'humitat dins de l'efecte trampa que va permetre que el cadàver es momificara de manera natural. La raó de la seva mort en principi creiem que és inanició, encara que en general l'animal presentava un bon estat a nivell físic, i la causa de la caiguda d'aquests animals, que hem vist que és una cosa generalitzada en alguns efectes trampa, és la reproducció. Hem pogut documentar casos en els que trobem una quantitat més o menys nombrosa de serps mortes dins un mateix efecte trampa i solen ser sempre adults i haver mort més o menys en el mateix moment. Ho associem a l'època de la reproducció perquè el que passa amb aquestes serps és que una femella acaba atrapada dins d'un d'aquests efectes trampa, però els mascles que són capaços de detectar la presència d'aquesta femella gràcies a factors químics, el que passa és que es llancen pel frenesí sexual dins d'aquest efecte trampa, quedant atrapats junt amb la femella, pensant-se volen complir les seves funcions de reproducció, però com junt amb la femella queden atrapats dins d'aquest efecte trampa i acaben morint a la llarga. Y así, movidos por el frenesí de la reproducción, miles y miles de reptiles van cayendo y muriendo cada año en los efectos trampa. La Asociación Herpetológica Timon trata de rescatar y defender a todos los anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Pero desde aquí me gustaría lanzar el mensaje de que toda la sociedad debe estar implicada en la protección y en el respeto de nuestra naturaleza, y muchas veces de animales olvidados y víctimas de falsos mitos y leyendas como son nuestros escamosos amigos, los reptiles. No solamente los efectos trampa hacen mella en sus poblaciones, la destrucción del hábitat,
el cambio climático y la introducción de especies invasoras son más problemas a los que esta fantástica y antigua clase de vertebrados deben enfrentarse. Los anfibios y los reptiles forman parte de nuestro patrimonio natural. Son elementos claves en nuestra naturaleza y en nuestra cadena trófica. Son animales curiosos, fantásticos y beneficiosos. Tenemos que conocerlos bien para protegerlos. Tenemos que proteger a nuestros reptiles valencianos y tratarlos y valorarlos como lo que son, auténticos tesoros de nuestra fauna y de nuestra geografía.